¿Qué es una solución? Si hablamos de solución, decimos que esta es una mezcla homogénea, la cual consta de dos componentes, llamados soluto y solvente. De estos dos componentes, cabe decir que no pueden ser separados por métodos mecánicos, simplemente con métodos como la filtración, la decantación y el centrifugado. Tipos de soluciones. Mencionamos aquí los diferentes tipos de soluciones que existen. Esto con el fin de poder identificar de manera sencilla las soluciones para poder realizar así las mezclas de manera correcta, las cuales son respecto a su proporción de componentes, respecto al estado de sus componentes, tales como disolventes, sólidos, líquidos y gaseosos. Respecto a su proporción de componentes, diluidas, cuando la cantidad de soluto a disolver es muy pequeña respecto a la cantidad de solvente que utilizarán, sólido en sólido. El soluto y el solvente se encuentran en estado sólido, ejemplo, la aleación entre el zinc y el cobre. Gas en sólido. El soluto corresponde a un gas y el solvente un sólido, ejemplo, hidrógeno en polvo volcánico. Líquido en sólido. Soluto, líquido y solvente sólido, ejemplo, amalgamas de toda clase, mercurio y plata. Sólido en líquido. Se disuelven pequeñas cantidades de sólido en líquido, ejemplo, sal disuelta en agua. Gas en líquido. El soluto gas se disuelve en líquido solvente, ejemplo, el oxígeno disuelto en agua de mar. Líquido en líquido. Ambos corresponden a un líquido, ejemplo, el alcohol disuelto en agua. Respecto al estado de sus componentes, disolvente gaseoso. Gas en gas. Tanto el soluto como el solvente son gases. Como sus interacciones son débiles, se les suele asumir como mezcla. Ejemplo, el oxígeno en el aire. Sólido en gas. El soluto es un sólido que se disuelve en cualquier clase de gas. Ejemplo, cualquier clase de humo, es decir, partículas sólidas dentro de un gas o polvo volcánico en el aire. Líquido en gas. El soluto es un líquido que se disuelve en el gas, que es el solvente. Ejemplo, claro es el vapor del agua en el aire. Concentración de una solución química. Definiremos con el término concentración a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o solución. Entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrada estará la solución. Estas magnitudes serán expresadas en física y química. Unidades físicas de las soluciones. Las unidades físicas son unidades que expresan la proporción del soluto en peso, volumen o partes en relación con la cantidad de disolvente. Estas medidas se multiplican por 100 y se expresan en porcentajes. Masa sobre volumen. La masa sobre masa expresa el porcentaje de M, masa de soluto en relación a la masa de solución. Total. Se define la masa del soluto entre masa de solución y se multiplica por 100. Volumen sobre volumen. El volumen sobre volumen expresa la proporción del volumen de soluto en relación al volumen de la solución. Se divide el volumen del soluto entre el volumen de la solución y se multiplica por 100. Masa sobre volumen. La masa sobre volumen expresa la proporción de masa de soluto en relación y el volumen de la solución. Se divide la masa del soluto entre mililitros de solución y se multiplica por 100. Unidades químicas de concentración. Se puede definir a las unidades químicas como esas que calculan la cantidad de moles de un soluto en un solvente. La molaridad se refiere al número de moles en litros.
Molalidad es esta unidad que deberían ser calculados los moles de un soluto, por lo que se utiliza masa atómica de cada elemento. Normalidad. La normalidad se refiere al número de equivalentes químicos de un gramo de un soluto contenido en un litro de disolución. En el ejercicio se nos pide hallar cuántos gramos en total hay de hidróxido de sodio dentro de una solución de 50 mililitros, para la cual es equivalente a 0,1 mol. Ahora, ya teniendo los moles y el volumen del recipiente, podemos ocupar la fórmula de molaridad es igual a N del soluto entre el volumen del recipiente. Despejamos N del soluto y eso nos dice que los moles de hidróxido de sodio son iguales a el 0,1 mol que nos dijeron desde un inicio por el volumen del recipiente en litros. Es decir, esos 50 mililitros son pasados a litros y nos dice que 0,1 por 0, ahí está la multiplicación. Nos da cuántos moles hay nos da 0,005 moles de hidróxido de sodio. Ahora, como no te lo piden como no nos piden en moles, sino en gramos, tú sacas el peso total de todos los elementos dentro del compuesto hidróxido de sodio y lo sumas, dándote el peso total del elemento, del compuesto. Y eso tú le das una equivalencia a un mol. Entonces, se hace una regla de tres donde 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a un mol. ¿A cuántos gramos equivalen? 0,005 moles. Y siguiendo la regla de 3, se multiplica el 0,05 por 40 entre 1. Se cancelan los moles de hidróxido de sodio y eso te dice cuántos gramos tienes en total, que son al final 0,2 gramos. Procedemos a utilizar los materiales que son hidróxido de sodio, un vaso de precipitado o un beaker, el cual vamos a pesar en una balanza y llevaremos las perlas de hidróxido de sodio al beaker para proceder a pesarlas. Esto nos debe arrojar un resultado de 0,2, que fue el resultado al cual estaremos buscando. Una vez dado este resultado, mezclamos esta perla con agua destilada. Una vez obtenida esta mezcla, procedemos a pasarla a un balón aforado, el cual estaremos rellenando con agua destilada, teniendo en cuenta de que no nos debemos pasar de la línea que nos marca el balón aforado. Y así es como obtenemos una mezcla de hidróxido de sodio. Estaremos hablando de soluciones químicas que utilizaremos esta fórmula de aquí. Porcentaje de masa y guardamos nuestra solución sobre nuestra disolución que conocemos. Entonces, se prepara la solución mezclando 8,20 gramos de esa cosa con 50 gramos de agua. Calcule la concentración porcentaje de masa por masa de la solución original. Entonces,
porcentaje de masa igual al sólido 8 o más de gramos de sacaros sobre la sumatoria de 50 gramos de agua con 8,20 gramos de sacaros, es decir, 28,2 gramos por ciento. Y el resultado sería similar gramos con gramos y quedaría 14,08 de disolución de azúcar. I got my head out the sunroof.